Hola, muy buen día. La paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. De antemano quiero pedir una disculpa porque en el video anterior dije que la próxima semana iba yo a dar el tema que voy a dar en este momento, pero surgieron algunos contratiempos por los cuales no pude pues seguir con los estudios y ahora quiero volver a retomarlos. Ya me siento un poco mejor, ya estoy mejor, entonces voy a retomar los estudios. Si no sabes de qué estoy hablando, en la descripción del video dejaré el link del video anterior que se tituló El Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, en el cual yo explicaba lo que era el Antiguo Pacto. En este momento voy a hacer un pequeño resumen de ese video anterior. Comencé diciendo en Mateo 26, capítulo 26, versos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El resumen del antiguo pacto decía, el viejo pacto decía en Éxodo capítulo 24, versos del 6 al 8, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Dios nuestro Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto de Dios nuestro Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Cuál es el libro del pacto? Les comenté en esa ocasión que el libro del pacto son las tablas que contenían los 10 mandamientos de Éxodo, del libro de Éxodo capítulo 20 versos del 1 al 17. Ahora sí voy a comenzar con lo que es el estudio de hoy, el nuevo pacto y la cena del Señor. ¿Por qué? Porque por estas fechas se acostumbra, en mi país, estoy en México, que en la Navidad muchos hacen la Santa Cena o la Cena del Señor, como se le llama. Entonces lo creo oportuno. Pero veamos en qué consiste este nuevo pacto. Ya vimos en qué consistía el anterior, ahora veamos en qué consiste el nuevo pacto. Yo voy a dar solo uno que otro versículo, pero si te interesa tener toda la información, la puedes encontrar en el libro de Hebreos, capítulos 7, 8 y 9. Como punto número uno, nos dice que se terminaron los sacerdotes según el orden de Aarón, y lo encuentras en Hebreos capítulo 7, verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Como punto número 2, cambiado el sacerdocio, necesario es que cambie también la ley, y lo encuentras en Hebreos capítulo 7, versos del 11 al 13. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. En este último versículo se está refiriendo a Cristo. De quien se dice esto es de otra tribu. Cristo es de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar. Y es bonito porque enseguida te da la explicación. Hebreos 7, versos del 14 al 19 te dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto,
si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues en nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y continúa diciendo, ahora puedes leer el capítulo completo. ¿Cómo es que Cristo se hizo sacerdote para siempre? Pues lo hizo por medio de un juramento de sangre. Él no podía ser sacerdote porque él no es de la tribu de Leví, te vuelvo a repetir, él era de la tribu de Judá, pero se hizo sacerdote para siempre y él era de la tribu de Judá. Hebreos 7, capítulo 7, versos 20 al 22 te dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque la sangre, él selló ese pacto con su sangre, y en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el pacto se selló con sangre de machos cabríos, de corderos y con cenizas de becerras engordadas. Entonces, por eso es que este es un mejor pacto. Ahora, cuando termina el sacerdocio según el orden de Aarón, viene ahora el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, según el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, ¿quiénes son reyes y sacerdotes el día de hoy? Pues tú y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 1 versos 5 y 6 dice así, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ahora somos tú y yo los reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque en algo cambió la ley y ahorita lo vamos a ver. Jeremías ya lo había profetizado desde el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la profecía de Jeremías? Lo encuentras en el capítulo 31, versos del 31 al 34. He aquí vienen días, dice Dios, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Dios, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa fue la profecía y la vemos cumplida en Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 8 versos del 10 al 12 y dice así, es prácticamente lo mismo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades.
¿En qué momento o cuándo Cristo cumplió con esta profecía? Lo puedes leer en Hebreos capítulo 9, versos 7, 9, 11 y 12. Dice así: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, para el día de hoy, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Continuó leyendo los versos 13 y 15 de Hebreos 9. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice, para que sirváis al Dios vivo, no para que vayas y hagas una congregación y tengas a 20, 50, 100, 10 personas sentadas escuchándote hablar. Eso no es servir al Dios vivo. Continúa. Así que, por esto, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9, 18, 22 dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces vemos cómo se cumplió la profecía de Jeremías. Entonces, en resumen, lo voy a resumir todo, dando la exégesis de Éxodo 24, capítulo 24, del verso 6 al 8, y dice así, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Quién es el altar el día de hoy? Lo vemos en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Primera de Corintios 3:16 te dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí se cumple el nuevo pacto. El antiguo pacto decía que Moisés tomó la sangre, la puso en tazones y esparció la mitad de la sangre sobre el altar. El altar eres tú, el altar soy yo. Por eso Corintios y Romanos nos dice que nosotros somos quienes nos tenemos que presentar en sacrificio vivo. Ahora la exégesis de Éxodo 24, verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo,
el cual dijo: haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. ¿Dónde está el libro del pacto el día de hoy? El libro del pacto el día de hoy está sobre tu mente y sobre tu corazón. Ahí está escrito el día de hoy ese pacto. Ya no está en las piedras que Moisés volvió a hacer, sino que ya están en ti. ¿Y dónde lo confirmamos? En Hebreos capítulo 8, verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ya no hay tablas, ya no hay piedras, ya está todo dentro de ti, está en tu mente, está en tu corazón, ya no hay más. Ahora el exégesis de Éxodo 24, verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Cómo puedes tú rociar la sangre de Cristo en ti? Porque en ese tiempo fueron la sangre de todos estos animales y Moisés la roció al pueblo. ¿Cómo puedes tú rociar esa sangre de Cristo sobre ti? Pues cuando te arrepientes de todos tus pecados y cuando practicas la cena del Señor. Mateo capítulo 26, versos 26 al 28 dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, cuando tú tomas esa copa de vino, no sé cómo lo hagan en tu congregación, con jugo o algo así, es la representación que tú estás derramando esa sangre de Cristo sobre ti para remisión de tus pecados. En conclusión, esto a algunos no les va a gustar, y mucho más esos pastores que cobran diezmos, esto no les va a gustar, pero no lo digo yo, lo dice la ley, lo dice la Biblia. Al ser abrogado el mandamiento del sacerdocio levita, según el orden de Aarón, queda abrogado junto con él el diezmo y las ofrendas. Ahora todos podemos ser sacerdotes, según lo leímos en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Entonces, definitivamente, la Biblia nos manda que, o les mandaba a 11 tribus diezmar a una tribu que era la tribu de Leví. Desde siempre ha sido así, pero ahora los pastores del día de hoy pues te cobran diezmo, no sé por qué, pero lo cobran y tú lo das también, no sé por qué. Hebreos 10, capítulo 10, versos 28 y 29 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, no puedes estar pisoteando la sangre de Cristo, no puedes estar pecando y volviendo a pecar y volviendo a pedir perdón porque se ofreció una sola vez y para siempre. Esto es algo bien importante. Tú que dices que amas a Dios, Primera de Juan capítulo 5 a 3 al verso 3 te dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Guarda sus mandamientos. Apocalipsis capítulo 14 verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, yo sé que a muchas personas, específicamente a pastores o personas que cobran el diezmo, no les va a gustar esto porque eso fue lo único que cambió la ley.
en que ya todos somos sacerdotes y reyes, dice según Apocalipsis. Entonces todos tendríamos que cobrar un diezmo. Y no es así, porque solo fue para la tribu de Leví. Si tú no lo entiendes, te recomiendo que analices y medites en el pasaje de Primera de Corintios capítulo 3 verso 18 que dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Piénsalo, analízalo, estudia tu Biblia. Te dejé los textos, te voy a dejar los textos en la descripción del video para que lo analices y veas que todo es conforme a la Biblia. Ningún texto está sacado de contexto ni cosas así. Para la próxima quiero comenzar con los 10 mandamientos para que sepamos y los tengamos dentro de nuestro corazón. La paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Estoy para servirles.